le va? Qué gusto. Bienvenido, bienvenida a las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Lucy Farías, lo invito a que se quede con nosotros. Hoy le ofrecemos el caso de una asociación indígena que obtuvo su registro como partido político en Oaxaca. Es a través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que la asociación denominada Consejo Indígena del Sureste AC, pues promueve un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante esta sala superior para impugnar ¿qué? Pues una sentencia del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que a su vez pues había confirmado una resolución del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de esa entidad. Les recuerdo que estamos hablando de Oaxaca. Bueno, pues la Sala Superior revoca y con ello le da la oportunidad a esta asociación indígena de conformar, de constituir un partido político. Si usted quiere saber cómo se desarrolló esta sentencia en Sala Superior, lo invito a que se quede con nosotros, ya que Pedro Lara y Malo recibe por un lado a Jaime Talancón, quien es especialista electoral, y por otro lado a Julio César Cruz Ricardes, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado ponente de este asunto, Salvador Nava Gomar. Nuevamente soy Lucy Farías, lo invito a que permanezca con nosotros. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a Sentencias a Debate, el programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos a Lucy Farías, que adelanta la presentación de nuestros invitados, a quienes damos, por supuesto, la bienvenida. Jaime. ¿Qué tal, bienvenidos, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 1288 de este año, relativo a la impugnación que se hizo contra la negativa de registro de una asociación política en el estado de Oaxaca para constituirse como partido político local. Y bueno, pues nadie mejor que Julio César Cruz, que es justamente el proyectista de esta excelente sentencia por parte de la ponencia del magistrado Nava. Si nos puedes poner, Julio, un poco en antecedentes de este asunto, cómo llega finalmente hasta la Sala Superior. Claro, primero vamos a ver los hechos y después discutir sobre Muy bien, me parece. el derecho. Adelante. Es un tema que tiene que ver con derechos político-electorales y específicamente con el derecho de asociación, lo cual es muy importante si queremos pensar en un sistema cuyo centro de gravedad sea el ciudadano. Esta es una asociación civil que sigue todo un procedimiento para obtener el registro como partido político en Oaxaca. El Código Electoral del Estado de Oaxaca prevé que el aviso de intención de integrar un partido político se dé con 2 años de anticipación al proceso electoral. La razón de eso es porque se sigue una serie de pasos y una serie de actos que son necesarios para después hacer la solicitud formal. Lo voy a decir muy rápido. Primero es el aviso de la intención de formar partido político. A partir de eso, la asociación asume ciertas obligaciones como son las de reportar el origen y destino de sus gastos, es decir, la autoridad comienza a fiscalizarlos desde ese momento. También presentar un calendario de asambleas que después serán requisitos indispensables para formar el partido político. Después de esa solicitud, hay un primer dictamen que hace un órgano del Instituto Electoral Local, que es la Dirección de Partidos Políticos, revisa los requisitos, esa dirección concluye que se cumplen con los requisitos legales y que por lo tanto traslada ese dictamen al Consejo General para que tome la decisión final, porque aparte hay un plazo también para decidir una vez que ya está la solicitud. La formalización. Exacto. De la solicitud. Ahora, ese primer dictamen decía que se cumplían los requisitos, sin embargo el Consejo General no se pronuncia sobre si concede o no el registro, sino que encomienda a otro órgano, que es un órgano provisional, que es la Comisión Permanente, ya no la Dirección de Partidos Políticos, que haga una segunda revisión. En esa segunda revisión este órgano concluye que no se cumplen los requisitos y viene una primera negativa del Consejo Electoral Local. Esa primera negativa es impugnada ante el Tribunal Local revoca porque considera que esa comisión permanente no tenía facultades para hacer esa revisión. Revoca para efectos, se cumplen las formalidades, pero de todos modos viene una segunda respuesta del Consejo General donde concluye que no se cumplen los requisitos, entre otros,
el número de afiliados necesarios en los distritos en los que tuvieron que realizar asambleas, que son 13 distritos de 25 que Como forman el mínimo Estado, 13. como mínimo 13, Sí. y también la realización de actividades de naturaleza política durante 2 años anteriores a la solicitud. Esa segunda negativa de otorgar el registro es impugnada ante el tribunal local. El tribunal local revisa los actos procesales, concluye que efectivamente no se cumplieron las formalidades y esos 2 requisitos fundamentalmente, confirma la negativa. Contra esa decisión vienen en juicio para la protección de los derechos político-electorales a la Sala Superior. La Sala Superior revisa el expediente, revisa los planteamientos, analiza las constancias, que son la base de la decisión, y concluye, después se hablará con más detalle, que hubo una serie de irregularidades de carácter procedimental que no son atribuibles al solicitante, a la asociación solicitante, pero que además no serían reparables de manera posible y de manera inmediata para este proceso electoral, sino que tendría que generarse una nueva etapa de 2 años de espera para la agrupación. Poner en marcha todo el procedimiento prácticamente. Reiniciar todo, y entonces a partir de eso la Sala Superior decide que se le concede el registro a esta asociación civil, que ahora, ya con el cumplimiento de la ejecutoria, adquiere la calidad de partido político, con toda la trascendencia que eso pueda tener, partido político local en Oaxaca. De naturaleza indígena, además, que eso es una cuestión Ese es otro ingrediente, digamos. Sí, sí, sí. Esos son los hechos. Jaime, tenemos aquí, justo como acaba de mencionar Julio, una cuestión que plantea ya de entrada sospechas, ¿no? Una segunda revisión respecto a los requisitos y la relación que esto tiene precisamente con la sistematicidad que se le ha dado a las cuestiones de exigencia burocrática, como en algún momento se mencionó también en el debate del Pleno, precisamente cuando se votó esta sentencia, y que pues, creo que va mucho más allá incluso de la oficiosidad más rígida, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Jaime? A ver, mi querido Pedro, primero te agradezco mucho la invitación y además quiero decir que me honra compartir el análisis con alguien con la trayectoria y reconocimiento de Julio Cruz. Gracias. Muchas gracias. A ver, yo quiero decir algo pues con todas sus letras. Cuando yo empecé a leer la sentencia y analizar el concepto de violación, los conceptos de violación del acto reclamado, pues yo por un momento pensé que estaba leyendo El proceso de Kafka. Sí, claro. ¿No? Porque verdaderamente no tenía ni pies ni cabeza. Aquí habría que entender que hay una carambola de violaciones constitucionales de 4 bandas y de regreso. Sí, sí, sí. Identifiqué por lo menos 7... Con doble efecto, ¿vale? Con doble efecto. Por lo menos 7 artículos constitucionales violados, empezando por el primero, el principio pro persona, el segundo, que dedica todo el precepto a poner en su el debido lugar que tienen los grupos indígenas en este país, el trato especial que se debe procurar como en virtud de la trascendencia que tienen en este país. Y además de históricamente, de la forma en la que se les ha relegado, ¿no? Así es. De ahí nos vamos al 9, la libertad de asociación, pasando por el 14 y el 16, debido proceso, fundamentación y motivación. ¿No? De ahí nos vamos al 17, que es otra, digamos que el precepto genérico del acceso a una justicia pronta, completa e imparcial. Y cuando no es así, es una forma de denegar tácitamente esa justicia. Por supuesto. Y finalmente nos vamos al 116, que son las condiciones para poder registrar un partido político, en lo que aparentemente tampoco se observó que hace una referencia especial al artículo 2. Es decir, refiere al artículo 2 como hay un tema ahí que había que poner atención en el tema de registro de partidos políticos. Entonces, vaya, también quisiera decir que el tema indígena podría quedar ahorita en un segundo aspecto. Por sí mismo, la manera en la que se dieron las actuaciones de los órganos electorales de Oaxaca, por sí mismo, nos llevaría, yo creo que al mismo resultado. No se
se inobservaron o hubo mucha negligencia en estos preceptos constitucionales y por supuesto el aspecto de tratarse de una asociación política con el carácter indígena, pues agrava terriblemente esto y me da la certeza pues, de que en Oaxaca pasó de noche las reformas en materia de derechos humanos del año 2011 y por supuesto el caso Radilla Pacheco, ¿no? Así es, así es. Las cuestiones que plantean precisamente en virtud de todas esas violaciones a manera de agravios, ¿qué nos podrías sintetizar? Digo, muy general, claro, porque claro. evidentemente es una sentencia más muy completa, se ahonda en la contestación de los agravios de una manera muy amplia, pero de manera sintética, ¿qué es lo que argumenta precisamente esta asociación civil Consejo Indígena del Sureste? Esto último que menciona nuestro distinguido invitado me parece fundamental porque incluso poniendo de lado el aspecto de que los demandantes, en su mayoría, no todos, son personas de origen indígena, si solo nos concentramos en el tema procesal, en las obligaciones que tienen todas las autoridades y en la diligencia que se debe poner en cada uno de los actos de estas autoridades, ahí tenemos gran parte de la respuesta que se dio en la sentencia. Pensemos en lo siguiente, la asociación, después de dar aviso, tuvo que realizar asambleas en los 25 distritos del estado de Oaxaca. Claro, dentro de esos 25 distritos, el requisito era que dentro de 13 distritos llenara un porcentaje determinado de las personas que estuvieran inscritas en el padrón electoral de la elección anterior. El 3%. El 3%, así es. Pero también que ese porcentaje de la suma de todos los individuos que se afiliaron a la agrupación fuera del 1.5% del padrón general del Estado, igual usado en la elección anterior. ¿Eso qué implica? Eso implica un esfuerzo titánico, porque implica inversión de tiempo, de recursos y trasladarse a lugares que no son sencillos en el territorio, en la orografía y geografía del estado de Oaxaca, que es bastante complejo, realizar asambleas, pero que además cumplan con los requisitos que la ley exige. Significa que de las 25 asambleas no todos lo cumplieron, pero hicieron el esfuerzo para lograr el mínimo que la ley exige. ¿Quién mejor que tú, como notable oaxaqueño, al final de cuentas, que conoce muy bien esa realidad? Sí, claro, conozco entender los problemas a los que se enfrentan, ¿no? Una parte importante de la realidad, no toda porque es complejísima, no alcanza una vida para entender Oaxaca, pero sí, claro, conozco una parte. Dentro de eso, entonces la agrupación presenta documentos, ya entramos a la parte formal, la parte burocrática, pero que es indispensable en todo tipo de procedimientos. Sí, claro. Y ahí es donde se debe buscar el equilibrio entre la excesiva rigurosidad y la rigurosidad necesaria para que el acto sea válido. Ahí también entra el tema de los sujetos. Ese delicado equilibrio, ¿no? Exacto, sí. Para que no se convierta en un laberinto kafkiano. Entra el tema de los sujetos. ¿A quién está atendiendo la autoridad? Está atendiendo a un grupo que tiene características propias que la propia Constitución le ha reconocido en el artículo 2 constitucional y combinado el artículo 1 con el 2 exigía mucho mayor atención de la autoridad. El magistrado Carrasco lo comentó con mucho tino y el magistrado Nava le pareció muy acertada esa observación en las discusiones previas, digamos, de que el artículo 1 constitucional no solo sujeta a las autoridades jurisdiccionales, sujeta a todas las autoridades, incluidas las administrativas. Claro. ¿Y a qué los obliga? A proteger, respetar, promover los derechos humanos, dentro de los que están los derechos políticos. Pero vamos al tema. La asociación exhibe 25 cajas con cédulas de afiliados, y el número es clave aquí, porque son 25 distritos, 25 cajas con cédulas de afiliados. Una por distrito, además se dice claramente. Claro, eso, ¿no? Sí. También exhibe 25 cajas con la lista del padrón de la propia afiliación, ese es otro grupo de cajas, y exhibe 25 discos compactos que contienen lo que venía en esas 25 cajas del padrón de afiliados. La versión electrónica. Según la agrupación. En la primera revisión que hace la Dirección de Partidos Políticos, mencionan en su dictamen que revisan 25 cajas, de las cuales también lo mencionan de manera clara, resultaron 113,000 cédulas y fracción. Lo interesante es que en el segundo dictamen se mencionan 20 cajas y solo 50,000 cédulas que se revisan.
¿Qué significa esto? Que de todas las cédulas, en un principio 100,000 o 113,000 y en un segundo momento 50,000, tendrían que pasar un filtro. ¿Cuál es el filtro? Que estén firmadas, que tengan domicilio correspondiente al distrito donde se celebró la asamblea, etcétera. Claro. Es lógico que si en un primer dictamen se revisaron 113,000, el resultado después del filtro da un número suficiente, un porcentaje suficiente para cumplir con el requisito. En un segundo dictamen solo se revisan 50,000, se reduce muchísimo el resultado después de esos filtros que mencioné y por lo tanto concluyen que no se alcanza el porcentaje exigido por la ley. De hecho, una de las cuestiones medulares es precisamente la sospechosa desaparición de 56,000 cédulas de afiliación, ¿no? Puede ser visto así, pero también visto en las circunstancias, y esto es bien importante. Es una etapa de transición de los cambios de los órganos electorales. En ese momento había cambio del órgano electoral anterior a la reforma, digamos, sí, y la integración del nuevo organismo público electoral. Así es, la transición a la OPLE, ¿no? Exacto, es tan circunstancial que quien emitió la segunda decisión era encargado de despacho de la dirección de partidos políticos, no era el titular de la dirección de partidos políticos. Y hay otro ingrediente más. Durante esa etapa, durante esa época, hubo actos de violencia en el estado de Oaxaca, previos a la elección federal, donde se destruyó material electoral. Olvidemos quién lo hizo, digamos, fueron grupos que realizaron vandalismo, pero la propia autoridad electoral reconoció en un informe que rindió al Tribunal Electoral de Oaxaca que hubo actos vandálicos que se tradujeron en la destrucción de los 25 discos que contenían información relacionada con las 25 cajas. Y la autoridad dijo, sí, están destruidos, exhibió una parte que se salvó parcialmente porque estaban quemados totalmente, destruidos por el fuego. Sí, sí, sí. Y dijo, pero yo salvé la información en este otro disco y te lo envío al Tribunal Electoral. Nunca explicó cómo la salvó. Y uno de los alegatos era que ese nuevo CD no contenía toda la información que contenían los 25 discos originales. Y además habría que ver cuánta información tenía cada uno de esos 25 discos, porque ni siquiera es probable que quepa la información de 25 discos en uno solo. Exacto, lleva al tema pericial. Y hay una prueba pericial ofrecida por los demandantes. Digamos que dentro de todas las circunstancias, todas las irregularidades no imputables a la agrupación, ellos siguieron actuando, siguieron haciendo el esfuerzo, le allegaron a la autoridad elementos para que pudiera juzgar respecto de esta pérdida de información en el interín, de la destrucción de los discos, la pérdida de 50,000 cédulas, etcétera. Pero la autoridad no le dio el alcance necesario a esa prueba, no concluyó que por lo menos la información entre los 25 discos y el último disco no era la misma. Yeah. Esos son los agravios. Digo, yo siempre lo he dicho, yo soy muy mal pensado, y me parece una casualidad tremenda que se haya destruido precisamente información que en ese momento era vital para obtener el registro por parte de esta asociación civil. Pero bueno, sin hacer especulaciones que no conducen a ningún lado, creo que finalmente la autoridad administrativa electoral tenía la obligación de salvaguardar absolutamente todo lo que se le pusiera en custodia, con cualquier fin, finalmente, y en este caso particularmente hablando de esta asociación civil, pues la documentación necesaria para conseguir su registro. De otra manera empieza uno como ya a maquinar malas intenciones por parte de las autoridades o por lo menos negligencia, ¿no? En un mínimo caso. Por supuesto, estaban obligados a salvaguardar todas las pruebas, porque además, como bien plantea Julio, el trabajo que conlleva constituir un partido político es de muchos años, muchos años de asambleas, de reuniones, de presencia de la autoridad electoral certificando todo esto. No es así como, pues, vuélvelo a hacer. Claro. Entonces, mi preocupación no es tanto en el hecho de que no lo hayan salvaguardado bien, porque finalmente pues, hay causas de fuerza mayor a las que se puede estar expuestos y que eventualmente sean inevitables. Mi preocupación, y que por supuesto me genera mucha suspicacia, es por qué ante la falta, estamos frente a un dictamen consolidado, donde se llevó a cabo todo el procedimiento, donde se verificó que se cumplían con las 25 cajas, los 113,000 afiliados, etcétera. Sí, se detalla además, ¿no? Sí, y luego pasamos a un dictamen no consolidado
no formulado a partir de todas las pruebas, sino que a partir de algunas pruebas, y de pronto quedamos en el limbo, ¿no? Y resulta que en el razonamiento del órgano electoral, avalado por el Tribunal Electoral local, pues entonces el dictamen incompleto y constituido a partir de los restos pruebas, que quedaron los de las restos pruebas, de sí. pruebas incompletas, Sí, sí. ese es el que vale para determinar que, que no cumplen con el requisito. Verdaderamente es de locos. Ya olvidémonos del artículo primero constitucional, que se trata de potencializar los derechos humanos en favor de las personas, y sobre todo cuando provienen de un grupo vulnerable. Así es. Sino que se nos olvidó un principio más viejo, que es el principio indubio pro reo. Lo entendieron al revés. Ante la duda, niégalo. Ante la duda, castígalo. Y entonces, bueno, una vez que se corrobora que se perdieron las pruebas, se destruyeron las pruebas y todo, no hay ningún intento de restituir, no hay ninguna prevención para a ver si tienes un respaldo. No lo hay, no consta en autos. Y tampoco, bueno, hay ningún pronunciamiento de por qué no se valora en el segundo dictamen, más bien de por qué solo se valoran 20 cajas y no 5, no hay pronunciamiento. Vaya, el pronunciamiento pues da más certeza jurídica. Claro, Pero por lo menos permite entender la situación. La falta de pronunciamiento pues sí genera muchas dudas de qué estamos hablando. ¿Estamos frente a un caso jurídico o hay algo detrás, ¿no? No, y además aquí hay una cuestión importante, que es el hecho de cuál es la finalidad finalmente de reconocer en ese nivel de participación política la consolidación de un nuevo partido local, ¿no? Sobre ese tema me gustaría que volviéramos en cuanto termine este corte al que nos vamos ahora mismo. Volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Bueno, pues estamos de regreso con ustedes en este segundo segmento de Sentencia a Debate y hablábamos hace un momento fuera del aire respecto de las implicaciones de naturaleza procesal que ha tenido este asunto, y creo que es fundamental que, Julio, que nos resaltes un poco cuáles fueron las dificultades en este caso, qué es lo que se enfrenta en el expediente, y además pues hablábamos de mandan los restos de los discos dañados después de los actos vandálicos en la sede del Instituto Electoral local. Y bueno, pues es triste tener que buscar la manera, ¿no?, de dar coherencia a todas estas cosas que aparentemente no la tienen, pero que se resuelven, creo que muy bien, la sentencia. Aquí hay dos temas de fundamental importancia a partir de lo que menciona nuestro distinguido invitado. Se dieron las circunstancias, quizá también en parte ajenas a la autoridad electoral, porque desde luego que la destrucción de esos discos no fue a partir de su voluntad, sino de actos de terceros. Pero lo que no hizo la autoridad fue un intento de recuperar esos elementos que tenía en sus manos para decidir. Algo así como la recuperación de documentos que se hace en otro tipo de procedimientos. Cuando se destruyen las pruebas, cuando se pierden, etcétera, hay un procedimiento de reposición de autos. Nunca se hizo. La Sala Superior consideró que a partir de la prueba de estas violaciones procedimentales en perjuicio de los solicitantes, sería una carga excesiva pedir que se repusiera el procedimiento de obtención del registro, porque eso implicaba repetir asambleas, convocar a los afiliados o a los simpatizantes de esta organización para que nuevamente llenaran su cédula de afiliación, y no hablamos de unos cuantos cientos de cédulas, sino de más de 100,000 cédulas. Así es.
Ahora, el tema aquí también nos lleva a algo bien importante y fundamental en materia procesal, que es el tema de la prueba de los hechos. La autoridad decía, solamente existieron 50,000 cédulas, nunca existieron 100,000. El demandante decía, claro que existieron 100,000 desde el principio. ¿A quién le creemos? De buena fe tendríamos que creerle a los dos y eso sería imposible, porque uno excluye al otro. Entonces acudimos a las pruebas. ¿Y cuáles son las pruebas? El acuse de recepción de lo que entregaron 25 cajas. En ese acuse no decía que entregaron 100,000 cédulas. Eso no disipa nada, pero sí nos da un dato fundamental, 25 cajas. Claro. El primer dictamen que se realizó hablaba de 25 cajas, de las cuales también afirmaron, revisaron más de 100,000 cédulas. Ya tenemos un segundo elemento. Y estamos hablando aquí de la prueba indiciaria, cómo pequeñas pruebas van haciendo una prueba grande. Una Las foto completa. concatenamos hasta que tenemos un panorama amplio, ¿no? El tercer elemento, que es un elemento contrario a la línea que llevo, el tercer elemento es el segundo dictamen donde dicen, pues solamente encontré 50,000 cédulas, pero un dato clave, nada más que revisé 20 cajas, no 25. Entonces la primera línea se refuerza con lo que parecía una contraprueba, ayuda, porque ahora ya decimos, quiere decir que la autoridad primero quedó bien claro y eso nunca lo refutó, que le entregaron 25 cajas y en un segundo momento solo revisa 20 cajas. Se refuerza la hipótesis de los demandantes combinado con otros elementos. En un principio exhibieron 25 cajas con las cédulas, otras 25 cajas con el padrón y 25 discos, lo cual es lógico si son 25 distritos los que se están manejando. Y además en el ofrecimiento precisamente de estas pruebas requisitales, lo que se dice es, están divididos por distritos. Tenemos 25 distritos, son 25 cajas, cada una identificada con un distrito. Un elemento más, si tenemos que originalmente son 25 discos aceptados por la autoridad y luego vemos que hubo destrucción de ellos y que solamente se salvaron 12, son elementos que se van sumando a favor de la hipótesis del demandante y por tanto se resuelve precisamente en su beneficio porque además de que ocurrió eso, la autoridad no hizo algo para regresar las cosas al estado que se encontraban, es decir, para tener otra vez los elementos para poder decidir. En algún momento Jaime hizo un comentario que me parece muy acertado y creo que vale la pena repetir la idea que subyace a esto y es el hecho de que ni siquiera importaba que se tratara de una organización de carácter indígena, porque ya procesalmente las cuestiones, las irregularidades que suceden a lo largo de todos los hechos apuntan en el mismo sentido, o sea, irregularidades que necesariamente tenían que tener un efecto contrario al que pues, el Tribunal Electoral local le concedió, confirmando precisamente la negativa de registro a esta asociación civil. Y la cuestión de las pruebas creo que aquí es más que suficiente. A mí me parece, personalmente digo, que alcanza perfectamente, independientemente de que hagamos suplencias, de que entremos a favorecer a un colectivo vulnerable, etcétera. Yo creo que tienes toda la razón con eso que has comentado hace un momento, Jaime. No, bueno, como comenté hace un rato, quitando el elemento de ser un grupo indígena, yo estoy seguro que hubiera seguido la misma suerte este proyecto y que al final la Sala Superior hubiera concluido en los mismos términos, porque ninguna de las circunstancias que se presentaron, que destruyeron las pruebas y eso, fue atribuible al grupo político indígena. Claro. Todas eran atribuibles a las autoridades, entonces nunca se habrá visto que una negligencia atribuible a la autoridad la tenga que pagar el ciudadano o el gobernado. Entonces, el factor indígena aquí sí me genera una gran preocupación porque este tema además no se dio en la Ciudad de México, se dio en un estado donde, salvo mejor opinión de Julio, pues es casi el 50% de la población es indígena. Tendría que haber una sensibilidad particular y extraordinaria hacia este tipo de grupos y hacia la trascendencia y el impacto de darles el adecuado lugar cuando se trata de acceso a la justicia. Sí, sí, sí. Entonces, no establecer esos requisitos además excesivos, rigurosos. Excesivos, y además una de las cosas que se alega y que resuelve la Sala Superior es que no se llevó a cabo la suplencia de la queja.
¿no? Por parte de la autoridad electoral. Y en efecto, no solo no hace la suplencia de la queja, se inventa una figura, algo así como suplencia de procedimiento deficiente de carácter autoaplicativo, porque nunca Sí, claro. explican Nunca, sí, sí, sí. por qué, si ya habían generado el acto de autoridad con el primer dictamen donde se resuelve y se concede el registro, solitos deciden que no, que es deficiente y que hay que restituir el procedimiento solitos. Sí, con motivo de la sentencia al Sí. final de cuentas se repone el procedimiento, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, Creo que pierden además de vista una cuestión fundamental y precisamente en relación con el acervo probatorio que tenían y conociendo los hechos de primera mano, y voy a parafrasear a mi maestro Michele Tarufo, el análisis de las pruebas es para la búsqueda de la verdad, por supuesto. punto. Eso es realmente lo que se trata, ¿no? Y hacer un análisis probatorio para imponer más cargas de naturaleza burocrática en el cumplimiento de unos requisitos ya identificados plenamente por el primer dictamen, el cual acepta que están cumplidos, y después, bueno, pues va de retro, ¿no? Y ahora te digo que ya no cumples con los requisitos. Sí, creo que la cuestión aquí probatoria es precisamente una de las que primero se ponen de lado, sobre todo por parte del Tribunal Electoral local, ¿no? Que era quien tenía que haber hecho esa valoración justa y decir, bueno, pues aquí ya se demostró que se cumple con los requisitos. Otra de las cuestiones que tienen que ver con el planteamiento de constitucionalidad y no, ya mirando precisamente la naturaleza que define a este tipo de colectivos y viendo la dificultad de reponer. Hablamos de 25 distritos en los que había que volver a hacer recorridos en sitios, además que creo que no deben de ser nada fáciles, sitios que tienen vías de comunicación pues, precarias, exactamente, y hacerlo durante un tiempo, pues, además récord, ¿no? ¿Cómo es posible que se haga además una revisión, por ejemplo, del supuesto incumplimiento de los requisitos, prácticamente hecho al vapor, ¿no? O sea, son cosas que al final de cuentas me parece que no toma en cuenta el tribunal responsable, y sobre todo la cuestión de las pruebas aprobadas por esta organización, aportadas, perdón, por esta organización, en el sentido de decir, yo ya tengo cumplidos estos elementos que tú me estás dando, independientemente de las irregularidades procesales, que se debería haber repuesto el procedimiento exclusivamente sin afectar lo que ya estaba consolidado, ¿no? La conservación también de los actos jurídicos válidamente celebrados, omitido absolutamente por el tribunal local. Y en algún momento se habla de burocracia, incluso en el debate del Pleno. Creo que es algo que tenemos que superar todavía, ¿no? Es decir, como país tenemos muchos lastres y entre ellos la burocracia es uno de ellos. En algún momento hubo ciertas corrientes ideológicas de simplificación administrativa cuyos efectos yo sigo esperando, desafortunadamente no los hemos visto en la práctica cotidiana. Pero esto es una buena elección, ya no solamente por tratarse de grupos vulnerables, sino por el hecho de que esos requisitos por sí mismos creo que son excesivos, ¿no? Demasiada burocracia, para decirlo en plata. Eso nos regresa un poco al sentido de la sentencia. La sentencia lo que busca es el equilibrio. No significa que una agrupación simplemente llegue ante la autoridad electoral, en el caso de Oaxaca, y diga, quiero ser partido político, otórgame mi registro, se acabó. No, por supuesto que deben llenar requisitos, seguir un procedimiento, acogerse tanto a los beneficios de la ley como a las obligaciones que pesan a su cargo. No es que esta asociación de la nada haya llegado a pedir que la registraran como partido político. Presentó su aviso de intención desde marzo del 2014, celebró asambleas entre marzo y diciembre de 2014, en diciembre reiteró su solicitud de ser registrado como partido político, exhibió todo el material que había recopilado durante todos esos meses. Hablamos de 25 cajas que tenían más de 100,000 cédulas porque ya la hipótesis quedó probada para nosotros. Hablamos de 25 discos con información vasta que tenía que ver también con el número de afiliados, más de 100,000. Claro. Ese equilibrio que propone la sentencia deriva de dos cosas, porque también hay que decir algo en descargo de la autoridad electoral. La autoridad electoral no destruyó los discos compactos, los destruyeron personas que realizaron actos vandálicos, pero ¿quién tenía la custodia de esos materiales? La autoridad electoral. Ahora, si por una fuerza superior a su capacidad de proteger los materiales electorales se destruyeron, había que buscar la forma de reponerlos,
pero no a cargo de la agrupación, es decir, que el efecto de ese daño no lo resintiera la agrupación, al contrario, apoyarla para que se volviera a contar con los elementos. Si no se lograba eso, no habría equilibrio. La sentencia que se hubiera dictado aquí para reponer el procedimiento, pues habría hecho un flaco favor a la agrupación de decirle, espérate otros 2 años, realiza otra vez tus asambleas y tienes a salvo tu derecho de asociación. Me parece que esa no era la solución equilibrada. Claro, no, yo creo que aquí entrar en plenitud de jurisdicción era una cuestión necesaria para cumplir con los fines, y hablamos de los fines además constitucionales. La otra parte, porque se plantean al final de cuentas 2 razones para negar el registro a la asociación. La primera tiene que ver precisamente con ese número de cédulas que de alguna manera documentan a quienes se están sumando, digamos, a este proyecto de partido político local, pero por el otro lado también tenemos lo de las actividades, ¿no? Y como bien dijo Julio, es una asociación civil que lleva ya bastante tiempo. En algún momento se habla incluso de constancias que datan desde 2009 respecto de la actividad que realiza en su medio comunitario dentro del propio estado de Oaxaca esta asociación. Y se pone en tela de juicio como argumento para la negativa precisamente a conceder el registro a esta asociación civil para constituirse como partido político local, el hecho de que las actividades realizadas no son de naturaleza política, ¿no? Y ahí es una cuestión que me encantaría conocer tu opinión, Jaime, respecto de eso. ¿Qué es la política al final de cuentas? ¿Cuáles son las acciones políticas? Bueno, la verdad es que es complicado definir exactamente qué tipo de actos componen un acto político, una asamblea política. Según Aristóteles, todos. Y el hombre es un animal político y no puede ser otra cosa, ¿no? Al final de cuentas. Pero además el magistrado Nava en su razonamiento lo dice, ¿no? Bueno, pues en lo que ellos vienen haciendo hace 2 años, tiene todas las características del tipo de actividades en búsqueda del bien común, dice el magistrado Nava, una serie de cosas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ese rubro me parece sumamente complejo. Las actividades se constataron, constan en autos que se cumplieron con cada una de las asambleas, y al final pues es una cuestión de definir si una serie que era el intercambio, me parece que si se daban apoyos y este tipo de cosas, pero finalmente hay jurisprudencia que habla sobre el beneficiar los criterios y el ser mucho más sensatos en los criterios cuando se trata de una organización política constituida por grupos de origen étnico, ¿no? Entonces, sí creo que en ese sentido era el menor de los problemas donde había que ocuparse en este razonamiento, porque al final, bueno, el primero es... Aunque le bastó a la autoridad administrativa para negar el registro, ¿no? Le fue suficiente. A ver, creo que todo lo que vimos, la cadena de violaciones legales y constitucionales que vimos tanto en el órgano local electoral como en el ratificado por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, podrían servir muy bien para hacer un manual de todo lo que no debe de hacer un funcionario público, ni mucho menos un juzgador, ni mucho menos un juzgador frente a grupos de carácter indígena. Porque además esto no es nuevo, esto no se inventó ayer. La Suprema Corte tiene un protocolo de cómo juzgar ante grupos vulnerables, concretamente el grupo indígena, y hay otro protocolo iberoamericano en los mismos términos para facilitar esto. Se tiene que entender el impacto de las sentencias. No se justifica, podremos no encontrar la sensibilidad de igualdad por parte de en muchos espacios, lo cual es lamentable a estas alturas, pero no se vale que un juzgador le dé un manejo burocrático. Yo creo que esta asociación indígena del sureste hubiera encontrado un trato menos burocrático en una oficina de teléfonos de México hace 30 años. Hubiera recibido mejor trato. Mejor trato, sí, ¿no? sí. Entonces, yo creo que hay que alzar la voz y levantar las antenas de cómo se está haciendo el trabajo por parte de los juzgadores y de los órganos electorales, ¿no? Sin lugar a dudas. Si nos permite, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Muchas gracias.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Pues ya en nuestro tercer segmento de Sentencias a Debate, y la cuestión que se plantea es fundamentalmente las actividades políticas realizadas por esta asociación civil con pretensiones de constituirse como partido local. Creo que este tema es bien importante, qué bueno que lo traen a colación Jaime y tú, porque ahí se refleja con mayor claridad la mayor sensibilidad que tuvo la Sala Superior, pero que a su vez motiva a las demás autoridades a tener mayor sensibilidad cuando traten con grupos, como en el caso, grupos indígenas reconocidos por la Constitución y a los que no es que se les trate como menores de edad, sino que simplemente se les den mayores garantías procesales para que puedan acceder a un derecho tan fundamental como es el derecho de participación política en un estado donde tenemos 570 municipios, de los cuales 418 se rigen por usos y costumbres. Entonces no es de menor importancia el tema. Claro, lo debería ser para toda la República, pero especialmente para estados como el estado de Oaxaca. En este segundo elemento que tiene que ver con haber realizado actividades políticas de manera independiente respecto de otros partidos políticos y agrupaciones durante 2 años anteriores a la solicitud, la Sala Superior tuvo mayor sensibilidad. La autoridad electoral había dicho, tanto la administrativa como la jurisdiccional que confirmó esa posición, habían dicho, tú lo único que me demuestras es que has acudido a las comunidades y que les has entregado algunos beneficios, como tienen que ver beneficios para construcción de infraestructura, beneficios para seguridad, beneficios para educación, pero yo no veo actividades, incluso, sí. actividades estrictamente políticas. Y ahí es donde viene, bueno, ¿qué es lo político? ¿Qué es lo estrictamente político? ¿Y cuál debe ser la posición frente a grupos indígenas, como en el caso? Los magistrados, la magistrada tuvieron mucha sensibilidad y dijeron, esto hay que verlo desde 2 ángulos, tanto desde la agrupación que está pidiendo el registro, como desde el ángulo de las personas, las comunidades que recibieron esos apoyos, que interactuaron con la agrupación. ¿A qué se tradujo? Bueno, no es que simplemente hayan llegado y dado beneficios o entregado en paquetes ciertas cosas para consumo de las comunidades, no. Lo que alegaba la agrupación es que ellos durante todo ese tiempo y mucho tiempo atrás habían interactuado con las comunidades, se habían acercado a ellas, les habían preguntado sus necesidades, habían coincidido en qué era lo mejor, no para darles algo, sino para insertarlos, por ejemplo, en la vida económica, para ayudarles a tener un mejor camino, que no se queda en tener un mejor camino, se queda en tener acceso a muchas otras cosas, acceso a comunicaciones, acceso a escuelas, acceso a programas, incluso del gobierno federal y local. Visto en ese contexto, no es una actividad aislada, es una actividad que se puede traducir en política social, porque es de beneficio para la comunidad. Y esa fue la perspectiva que tomó la Sala Superior para decir, este segundo requisito también está satisfecho y por lo tanto lo que procede es que le otorguen el registro a la asociación. Sí, un poco lo que adelantaba Jaime también, pues que es difícil definir en sentido estricto qué es político y qué no, pero si al final de cuentas tenemos una visión amplia y entendiendo además que el ser humano, hay dos tipos de actividades que son absolutamente imprescindibles para concebirlo como tal, las económicas y las políticas, ¿no? Digo, los animales tienen ciertas relaciones con un planteamiento, digamos, económico en el sentido de la administración de los recursos, ¿no? Que es ese planteamiento filosófico amplio que se hace, pero la actividad política es exclusivamente del hombre, no hay absolutamente ningún otro ser vivo que conozcamos que sea capaz de llevar a cabo actividades políticas. Y yo creo que el hombre, todo lo que hace tiene un ingrediente político. Por supuesto. Ahorita mencionaba Julio que no se trata de que se les trate como menores de edad. Y por supuesto, yo quisiera que se hiciera énfasis en que en este caso particular, a este grupo no se le regaló nada. Todo
todo el resultado es atribuible a la autoridad, ¿no? Ellos, insisto, hubieran podido llevarlo como cualquier otro tipo de agrupación sin este factor, pero en el caso, por ejemplo, de las asambleas, ahí, y lo retoma el proyecto de sentencia, se olvida que en el artículo 2 se habla de la figura esta de conciencia de identidad indígena, como un factor obligado a considerar en las decisiones que se tomen, ¿no? Sí. Que debió haber tomado la autoridad y que debió haber tomado los magistrados de Oaxaca. No, y que además, formalmente hablando, la autoadscripción a cierto grupo identificado étnica o culturalmente es suficiente para la presunción de calidad de indígena. Así es, y creo que se cumplió en este caso, ¿no? Claro. Y se omitió considerar esas particularidades, ¿no?, especiales del tema. Sí, definitivamente la falta de una visión, digamos, de conjunto de todo esto, desde la concatenación de las pruebas presentadas hasta pues, las circunstancias en las que todos estos grupos tienen que vivir cotidianamente, con las dificultades que se enfrentan, además una geografía complicada, falta de recursos, y todas estas cuestiones que parecen menores, este tipo de ayudas de las que se habla a lo largo del proyecto y de las que también se habla en la discusión del Pleno, cuando precisamente se somete a votación este proyecto de sentencia, se dicen, bueno, pues se regalan juguetes a los niños, se dan despensas a la gente mayor, sillas de ruedas para una persona discapacitada. Pero otros rubros también muy importantes, que es, en algunos casos donaron sistemas de radiocomunicación, que se traducen en sistemas de seguridad para la población. Y en la zona rural, el contar con un radio para comunicarse en materia de seguridad puede ser vital. Sí. La diferencia entre la vida y la muerte, claro, en muchos casos. Y otra, el sistema de infraestructura. El apoyar la construcción de un camino es fundamental para la conexión con el mundo, tan sencillo como eso, para poder salir a estudiar, para poder trasladar tus productos si produces algo, para conectarte con tu Estado, con tus autoridades, para participar, etcétera. Eso tiene una dimensión política. Por supuesto que sí. No, y bueno, quienes tengan la fortuna de conocer el estado de Oaxaca sabrán que la geografía de la sierra, por ejemplo, es una cuestión complicadísima para cualquier tipo de actividad humana. Es decir, tienes una enfermedad, bueno, pues hay que bajar desde la sierra hasta la capital municipal por lo menos, y si no hasta la propia ciudad de Oaxaca, con dificultades enormes, con recorridos de muchas horas, ¿no? Cruzar la sierra de Oaxaca y llegar a la costa puede llevarlo unos 12 horas tranquilamente. Así es, ahora la asociación agregó muchísimas pruebas. Claro, ahorita se mencionan las más relevantes. Hubo incluso algunos programas que tenían cierto avance y que no se concretaron, pero que reflejan esa actividad, si no permanente, sí constante, digamos, dentro del periodo que exige la ley. Hay una que me llama mucho la atención, que digo, no se concretó desafortunadamente, no tengo noticia de que haya sido así, por eso no se menciona en el expediente, pero se mencionaban reuniones con un grupo comunitario para realizar un proyecto hídrico, lo cual tiene una dimensión importantísima. Claro. El disfrute de los derechos a explotar los recursos naturales de los pueblos está reconocido en la Constitución. Ya no hablamos nada más de derechos políticos, derechos sociales, económicos, sino también culturales y ambientales. Así es. Entonces, yo creo que todo eso llevó necesariamente a la conclusión de la Sala Superior de la Magistrada y los magistrados con esa perspectiva de juzgamiento cuando se trata de grupos predominantemente indígenas, como en el caso, de decir, bueno, vamos a hacer a un lado la rigurosidad burocrática sin eliminar desde luego el proceso burocrático que es necesario y es un mal que no se puede hacer a un lado, ¿no? Es un mal necesario, digamos, un mal necesario. Pero poniendo el acento en lo que es importante y regresamos al punto de partida como todo periplo, que es, ¿qué estaba en juego? Un derecho político electoral fundamental, que es el derecho a la participación, a la asociación y además de un grupo representativo como es un grupo indígena que va a actuar en un medio como es el Estado de Oaxaca como partido político local, pero que también va a competir con otros partidos locales y nacionales. Y más aún, y ya pues con el comentario sobre esto y la brevedad del tiempo,
me gustaría que cerráramos el programa. El valor que tiene el reconocer a una asociación mayoritariamente indígena como partido político local y entrar precisamente a ese nivel de competencia con el resto de los partidos tradicionales, digamos, yo creo que debe de marcar una diferencia importante, ¿no? Por supuesto, sí. Quisiera cerrar justo con esa reflexión. Los partidos políticos pues son justamente el vehículo que permite el acceso a las decisiones políticas del país, y si alguien necesita acceder a estos vehículos son los grupos vulnerables y los grupos indígenas. Sí creo que este caso nos debe recordar la importancia de contar con tribunales constitucionales que hacen control constitucional. Sí creo que hay que alertar. En el año 2014 el relator de la ONU para Asuntos Indígenas hizo un llamado de que la inclusión de los grupos indígenas tiene que ser una realidad y no una simulación. Se están quedando cortos los países en las acciones para darles una igualdad, que no debe ser en el discurso, sino tiene que ser materialmente, ¿no?, tangible. Y en ese sentido sí creo que es oportuno en la situación para que, en el caso del Instituto Nacional Electoral, que es quien determina la integración del OPLE en Oaxaca, y en el caso del Congreso de Oaxaca, que ahorita trae un récord de bateo muy negativo de todas las leyes que le está tirando la Suprema Corte, pues una reflexión de cómo se están eligiendo a los integrantes de estos órganos fundamentales, porque en sus resoluciones, cada vez que se resuelve respecto de derechos fundamentales, pues es una forma de establecer precedentes que trascienden mucho más allá de lo que nos imaginamos, y no se puede dar el lujo de tomarse a la ligera cuando de por medio están derechos políticos y derechos fundamentales de cualquier persona, ¿no? Sí, una de las cosas que se dicen precisamente en los debates del Pleno en esta sala superior es precisamente qué representatividad tienen precisamente esos grupos indígenas, que son una mayoría en el estado de Oaxaca, por ejemplo, en el Congreso. No hay partidos indígenas en el Congreso de Oaxaca. Ya no hablo del final del Congreso de la Unión, que eso sería, bueno, ya la utopía máxima, es decir, tenemos representantes, es decir, diputados con calidad de indígenas, que efectivamente son la voz amplificada de todos esos grupos olvidados históricamente, relegados sistemáticamente, y que al final de cuentas, si no tienen una representación efectiva, ni siquiera a nivel local, ya no hablamos a nivel federal, poco se puede hacer en el planteamiento de los problemas reales que hay que solucionar, ¿no? Claro, yo pienso que si se quiere abandonar de una vez por todas la política paternalista, entonces hay que darles verdaderos cauces de participación. Claro. Uno de esos es permitir que formen un partido político para que vayan al Congreso, presenten los problemas de sus comunidades desde su propia perspectiva y propongan reformas a la ley, etcétera, que a final de cuentas se traduzcan en eso, en considerarlos como grupos importantes que forman parte de la vida social, económica, cultural. No hemos mencionado el dato, Claro. Pero en Oaxaca hay una riqueza cultural inmensa que debería ser apreciada con mayor profundidad, porque eso hace rico no solo a Oaxaca, sino a todo el país. Por supuesto, es un motivo de orgullo. Así es, sí. Absolutamente. Y entonces, permitirles acceder, participar, discutir, exigir, etcétera, pero ya en un consenso general de todo el Estado y luego en un consenso nacional, pues va a permitir una mayor armonía y desarrollo en los dos ámbitos, tanto en el ámbito indígena como en el ámbito no indígena, vamos a ponerlo así. Así es, sí. Sí, y parece que la dicotomía es indispensable, cuando en realidad precisamente el abandonar el paternalismo rompe esa frontera de cristal que separa a unos grupos de otros en nuestro país, que polariza realmente a la sociedad en cuanto a los niveles de oportunidad, calidad de vida, etcétera. Cuando debería de ser todo lo contrario, es decir, esa frontera debería de desaparecer completamente. Por un lado eliminamos el paternalismo, por el otro lado consolidamos formas de autogobierno, dándoles representatividad real, y por supuesto los integramos a un sistema de causas en los que cada una de las diferentes representaciones culturales que existen en este país tienen tanta voz como el resto, incluso las predominantes en términos numéricos exclusivamente. No estamos tan lejos, al final de cuentas, de centrarnos en la creación de un proyecto que sea mucho más justo para esos grupos vulnerables. Pero como bien dijo Jaime, por ejemplo, si el propio legislador local ya tiene un récord de bateo negativo
por las leyes que intenta impulsar, que finalmente la Suprema Corte ha declarado como inviables constitucionalmente hablando, es un mensaje claro de que algo está en distorsión, en disonancia entre la realidad social del Estado de Oaxaca y cómo las propias autoridades plantean las soluciones a esos problemas. Y bueno, por supuesto, agradecerles a ustedes la amable compañía, no sin antes invitarlos a que nos acompañen a través de plataforma electoral y el canal judicial, especialmente este próximo día 10 de noviembre a las 11 horas, en las que el magistrado presidente de este Tribunal Electoral presentará su informe de labores. Contamos, por supuesto, con su amable compañía y los invitamos a la próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reducirá en 497.3 millones de pesos su presupuesto para 2016, 15.8% menos de lo que ejerció este año. Con eficiencia y voluntad se logrará un adecuado ejercicio presupuestal el próximo año, cuando se renovarán 12 gubernaturas, 13 congresos locales y 1.394 ayuntamientos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Para garantizar el acceso a la justicia de quienes integran pueblos y comunidades indígenas, el Tribunal Electoral ha determinado flexibilizar las reglas para la admisión y valoración de pruebas en los juicios que involucren a dichas comunidades. De ese modo, se privilegia el acceso a la justicia, haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Las sentencias del Tribunal Electoral garantizaron la regla de paridad de género establecida en la reforma electoral. Con dicho criterio, cerca de 4,000 mexicanas ejercieron su derecho a ser votadas al competir para alguna diputación federal o local, regla que se extendió a la renovación de ayuntamientos, asegurando una mayor participación política de las mujeres en el proceso electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.